Muy bien, ya son las 9 de la mañana con 32 minutos aquí en el centro de la Florida y en este estado a partir de mañana las leyes para los inmigrantes ilegales cambiaron. Hay mucha tensión sobre estas decisiones que el gobernador republicano Ron DeSantis ha impulsado en los últimos días y que ya son un hecho cumplido. Hasta el momento la ley queda vigente porque no ha habido, hasta este momento repetimos, una decisión de un juez que la suspenda o que las deniegue por completo. Saludamos a dos abogadas de inmigración especializadas que nos acompañan a esta hora aquí en su informativo RPO de la mañana. Licenciada Laura Quintero, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por invitarnos a su programa. Muchísimas gracias. Y licenciada Isabela Fortich, también especialista en temas de inmigración, bienvenida. Buenos días a todos, gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos y la pregunta es, ¿qué significa esta serie de leyes que a partir de mañana entran en vigencia y qué tan serio puede ser la decisión que miles de inmigrantes han tomado de irse de la Florida en cuanto no tienen seguridad de continuar con sus trabajos, asistir a una urgencia o también ser transportado por alguien que pueda ser enjuiciado por transportar a un inmigrante ilegal de acuerdo con estas decisiones legales? Laura. Claro, lo primero que quiero hablar es que al principio se lanzó la ley como tal, muy completa, en la que sí tenía la parte de que si tú transportabas durante el estado de la Florida, o en el estado de la Florida, una persona que no tenía papeles, podía ser acusado de una felonía. Esa parte de la ley no pasó y es algo que no va a ser efectivo en julio 1. La única parte que pasó, que tuvieron que cambiarlo, fue que si tú ingresas al estado de la Florida con una persona que no tiene papeles, pero solo una persona que no está en el radar de inmigración, ¿qué quiere decir eso? Aquella persona que cruzó la frontera y nunca ha tenido un contacto con inmigración, ahí podrías ser acusado de una felonía como algo que es tráfico humano. Pero si tú estás dentro del estado de la Florida y estás con alguien que no tiene papeles, esa parte de la ley no pasó ya que cambió. Es decir, que sería más o menos el control de este aspecto que sí quedó en la frontera, por ejemplo, con Alabama o Carolina del Sur, los estados que son limítrofes y que estaría, por supuesto, haciéndose efectiva esta ley, ¿verdad? Correcto. Lo que como abogada yo me pregunto mucho cómo la van a implementar. No pueden parar carros aleatoriamente porque estarían dándole un profile a las personas que están parando por el color, la raza o cómo se ven. Entonces tendrían que hacer controles y parar a todos los carros que pasen por ese control, lo cual sabemos que va a costar mucho dinero y humanamente va a requerir muchos oficiales en esos controles. Estamos hablando con las abogadas Laura Quintero y también con Isabela Fortich. Quiero preguntarle ahora a la doctora Isabela Fortich, abogada de inmigración, aparte de esta precisión sobre el tema de transportar en un vehículo a la entrada de la zona limítrofes del estado de la Florida, concretamente en el norte, ¿qué otros ajustes realmente se hicieron, que no pasaron y que de alguna manera la gente necesita saber con precisión? Anteriormente, Gilberto, se había hablado de que vivir con alguien que no tuviese papeles podría tener una consecuencia para la persona que vivía en ese hogar. En estos momentos ya eso no será un delito. Vivir con alguien que no tenga documentos no será visto como una felonía o no tendrá repercusiones criminales. Eso era algo que le preocupaba mucho a las personas, si vivo con alguien que no tiene papeles, al igual que transportar a personas al colegio. Se había hablado, como acaba de mencionar la abogada Laura, de que transportar a alguien dentro del estado de la Florida también podría ser visto como algo criminal. En estos momentos ya esas dos partes de la ley se retiraron y quedó sencillamente lo de la frontera, los límites fronterizos del estado de la Florida con otros estados, y se quitó la parte de vivir como personas indocumentadas. Asimismo, una de las cosas que también se conversó mucho es sobre proveer la información a los hospitales del estatus de la persona al momento de recibir algún servicio en un hospital en emergencia.
Para mí lo más importante de todo esto es que las personas no solamente estén informadas de lo que en realidad dice la ley, sino los derechos que tienen al verse implementada. Y es importante que sepan que si en los hospitales les llegan a preguntar a estas personas por su estatus legal, tienen el derecho a no dar esa información. No es obligación darla, ni significa que por no darla les van a reprimir ese servicio si lo están buscando con urgencia. Entonces, muchas personas dicen, no quiero acudir porque me toca dar mi estatus migratorio, eso me va a poner en el radar de inmigración, y eso no es cierto. Primero que todo, se puede decir que no, y parte de la ley también especifica que el hecho de recolectar esta información no es con el propósito de darse la inmigración, sino de ver cuánto dinero se están gastando los hospitales que tienen el programa Medicaid en personas que no tienen documentos en este país. Así que fue una provisión que causó mucha confusión también. Sí, quiero preguntarle a las dos abogadas, a Isabela y a Laura, y me dice quien quiera empezar primero. Entonces, ¿qué es lo que debe de alguna manera el inmigrante que no tiene ningún proceso con los servicios de migración, que ha llegado y pues no tiene manera de iniciar este proceso? ¿A qué le debe temer a esta ley? Isabela. Pienso que la ley en realidad ha causado muchísima conmoción en el hecho de que tal vez no se había hecho una propaganda tan grande con respecto a las implicaciones que tiene estar en este estado sin documentos. Muchas de las cosas que ya estaban, que están entrando en vigencia en estos momentos, ya existían anteriormente. Manejar sin licencia siempre fue un delito. Obviamente cometer un crimen, no ser parado por cualquier oficial, podría llevarte a manos eventualmente de ICE. Entonces, en ese sentido, no es que las cosas hayan cambiado, sino que sencillamente se ha hecho una alerta muy grande sobre las consecuencias que en realidad tiene estar sin documentos acá. Para mí, creo que lo más importante sería, obviamente va a haber una presión mucho más grande en conducir sin licencia o conducir con licencias de otro estado donde no se requiere mostrar un estatus legal para recibir ese documento. Eso va a causar un problema, probablemente, como estaba diciendo Laura, al momento de aplicar esta ley, va a causar una conmoción muy grande en cuanto al sentido en la que va a ser aplicada. ¿Cómo van a parar estas personas? ¿Con qué justificación? Tal vez eso va a causar un poco de racismo al momento de parar a las personas, y eso va a ser una conmoción muy grande. De ahí pienso que saldrán las demandas en contra de esta ley, en cómo será aplicada la ley. En estos momentos, como mencionaste al inicio del programa, no hay nada parándola, pero sabemos que cuando empieza a ser aplicada es tan grande y cubre tantos aspectos que es una ley que no puede ser aplicada de una manera justa. Los oficiales mismos se están viendo en la posición que ellos mismos van a tener que decidir qué significa transportar, qué significa, en qué estado piden las licencias ese documento, qué no. Entonces, pienso que es algo que no se ve en estos momentos, pero espero que en las próximas 2 o 3 semanas, cuando empiece a ser aplicada la ley, es que vamos a ver en realidad qué es lo que están buscando al momento de aplicarla. Muchas gracias, Isabel. Abogada Laura. Yo lo que quiero dejar muy claro es a cualquier inmigrante, cualquier persona que venga a este país, que por favor se asesore, que tome el tiempo de invertir en su estatus migratorio, que traten de no contratar paralegales, que busquen un abogado de inmigración que los pueda guiar, que los pueda realmente orientar y tener beneficios en este país. En este país, cuando uno hace las cosas bien, las cosas resultan y uno puede salir adelante, que tomen el tiempo y el dinero de invertir en su futuro, porque si uno tiene aquí un estatus legal, las cosas son más fáciles. Para esas personas que actualmente no tengan un estatus legal, les recomiendo que busquen a un abogado local de inmigración que hable su idioma, que entienda la situación, y que puedan resolver de alguna u otra forma la situación que tienen ahorita con esta nueva ley. Esta nueva ley se hizo una propaganda muy grande de que era una ley muy anti-inmigrante, y en cierta forma sí es un poco una ley anti-inmigrante, pero muchas de las provisiones que están y que van a ser efectivas el 1 de julio ya existían. Por ejemplo, si tú manejabas sin una licencia en el estado de la Florida, era algo que era penalizado anteriormente, así como el tráfico humano, simplemente que se incrementaron las penalidades para esas personas. Pero lo que yo siempre trato de llevarle a mi gente, a los inmigrantes, es un poco de esperanza de que sí hay una luz al final del túnel, y que por favor inviertan el tiempo y el dinero en contratar un abogado que les pueda ayudar a una solución.
Sí, abogada Laura, porque el abogado que tiene el conocimiento y además es el único autorizado para hacer trámites directos ante las Cortes de Inmigración puede conocer no solamente los tiempos y las nuevas normas, sino que evidentemente sabe qué presentar y no presentar, es decir, que sería más confiable que un tramitador. Correctamente. Y aparte de eso, son personas que tienen una licencia, que si en algún momento corren o cometen algún error, cualquiera de los abogados, podemos tratar de solucionarlo por medio de algunas vías legales o hablando con los jueces. Los tramitadores legales o los paralegales o los de documentos, ellos lamentablemente no tienen ese contacto con los jueces y al cometer errores, eso, el cliente puede quedar categorizado como un fraude, lo cual le puede afectar en un futuro el estatus migratorio. Son las abogadas Laura Quintero y también Isabela Fortich hablando sobre la ley de inmigración nueva que empieza a regir a partir de mañana. Y yo quiero volver con Isabela para preguntarle exactamente cuál es la mayor preocupación en la consulta que reciben ustedes a través de sus oficinas sobre el mayor temor de los inmigrantes. La verdad, Gilberto, en este momento la mayoría de las consultas que recibimos es de personas que tienen mucho tiempo acá, que sencillamente han vivido su vida sin documentos y no han tenido ningún inconveniente, y muchos nos preguntan, ¿será que es mejor para mí, para mi familia, irnos del estado de la Florida? Capaz en otro estado no me van a perseguir de la misma manera o me voy a sentir un poco más seguro. A la mayoría de las personas, obviamente, cuando vienen a nosotros una consulta, nosotros evaluamos todas las posibilidades que tienen estando aquí dentro del estado de la Florida de legalizarse y de tal vez iniciar algún proceso a pesar de la cantidad de tiempo que haya pasado. Es cierto que en algunos casos no hay manera y en otros sí, pero de igual manera lo más importante y pienso que el miedo más grande es me voy, dejo mi vida acá completamente atrás o me quedo, y si me quedo, ¿qué me va a pasar? Pienso que las personas irse no significa que van a estar completamente protegidos. En otros estados inclusive hay unas leyes igual o más fuertes contra los inmigrantes, y esto no significa que irnos de la Florida va a ser la solución final. Esta es una ley que hay que afrontarla, hay que pelearla si es necesario, pero lo más importante es informarse bien con un abogado licenciado de las consecuencias que tiene dar una respuesta a un oficial en un hospital o sencillamente de vivir en el estado de la Florida a partir del 1 de julio. No significa que tenemos que salir huyendo, sino es informarnos de lo que en realidad dice la ley, porque como mencionamos anteriormente, hubo mucha propaganda de lo que iba a ser la ley que en realidad no resultó siendo, y eran las preocupaciones más grandes. Aunque haya muchas preocupaciones en el momento, pienso que muchas de ellas se pueden sobrellevar asesorándose con alguien que pueda darles un buen consejo legal que no pueda afectar sus beneficios migratorios en un futuro. Y por esta razón es que nos ha motivado conocer esta información de valor, que quienes conocen la ley, como son ustedes, abogadas, pues puedan darle mayores luces de entendimiento a nuestra amable audiencia. Para despedir a Laura Quintero, quisiera preguntarte qué podrías concluir de todo lo que estamos hablando y agradecerte también por estar con nosotros. Como siempre digo al final de mis consultas, es que por favor se informen, que por favor busquen información directa de las personas que saben de inmigración, los abogados de inmigración, que traten de invertir el tiempo y el dinero en poder solucionar su estatus legal, y que definitivamente no traten de escuchar a otras personas. Todos los casos son diferentes, cada persona tiene un caso muy particular, y puede que tu amigo no arregle papeles, pero tú sí puedes, y eso solo lo puedes lograr consultando a un abogado de inmigración. Sí, Laura Quintero, ¿tienes alguna página web, un correo electrónico que puedas compartir con los oyentes para que si alguien está interesado pudiera contactarse contigo? Claro que sí, nuestra página web es www.qflegal.com. Es Q de Quintero, F de Fortich, la palabra legal.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, y también nos pueden llamar a nuestro teléfono al 689-23730. Muchísimas gracias, Laura Quintero, y agradecerte también a Isabela Fortich. Ya Laura nos dio la página web, el correo electrónico de ustedes
¿Algún caso de éxito que tú recuerdes de alguien que quizás llegó sin esperanza, era un indocumentado y quizás pudieron encontrar alguna manera de que fuera un caso exitoso de tener los papeles en este país, Isabela? Sí, Gilberto, tenemos muchos casos de personas que piensan que ya no tienen más remedio migratorio y que en realidad así sea por un beneficio humanitario o tal vez porque tiene un familiar que está en las Fuerzas Armadas o porque tiene muchos años acá y tiene un hijo que tal vez tenga unas condiciones particulares. Hay casos que se pueden defender y que las personas piensan que porque no es el común denominador de un asilo por cualquier motivo, sea político o no, sí hay otras opciones allá y sí hay casos exitosos. Por eso es muy importante consultar a alguien que sepa para poder evaluar las condiciones del caso en particular y no dejarse llevar por mi amigo me dijo o mi prima hizo, porque en realidad lo que eso termina ocasionando es más confusión y una pérdida de tiempo y dinero para las personas que sí pudiesen tener una vía legal. Entonces sí hay casos que se pueden terminar de manera exitosa siempre y cuando se busquen los recursos necesarios para hacerlo. Sí, e incluso la posibilidad por una mala práctica en el trámite de que pueda en algún momento solucionar su naturalización, por ejemplo, o la legalidad en este país, ¿no? Correcto, sí, así mismo. Bueno, Isabela, ¿algún correo electrónico tuyo? Ya Laura nos dio la página web del bufete de abogados de ustedes. Quiere recordarlo también y un email para nuestros oyentes que quieran saber un poco más de la información de valor que ustedes hoy han compartido. Claro que sí. Nuestra página web, como dijo Laura, es www.qflegal.com. También estamos en Instagram como Inmigración QF. Nos pueden encontrar en varias redes sociales buscando las palabras QF Legal o Inmigración QF. Y también nos pueden enviar correos electrónicos a info@qflegal.com. Quería aprovechar esta oportunidad también, Gilberto, para dejarte saber a ti y a los oyentes del día de hoy que estaremos dando unas consultas gratuitas a las personas que nos llamen posteriormente a esa llamada. Por las siguientes 4 horas estaremos muy atentas. Los teléfonos son 689-236-0730 y 407-953-9683. Pues abogada Isabela Ortiz, gracias por estar en la Radio Pública de Orlando. Esperamos contar próximamente con sus conceptos legales sobre estos temas de inmigración que afectan aquí en la Florida y por supuesto en muchos estados de los Estados Unidos a los inmigrantes. Muchas gracias, Isabela. Gracias a ti, Gilberto. Que tengas un feliz día. Igual a todos los oyentes. Muchas gracias. Laura Quintero, gracias también, abogada de inmigración que pasó esta mañana por los micrófonos de El Informativo RPO. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos poder estar próximamente otra vez con ustedes. Sí, señora, con muchísimo gusto.